invitarte a orar para que vayamos iniciando en este plan y el proyecto de la noche de hoy, que tiene que ver con un seminario de cómo dar estudios bíblicos. El plan es que cada uno de nosotros pueda interesarse y ayudar a otros a conocer más de la palabra de Dios. De una forma muy práctica, nuestro amigo y querido hermano Erasmo Murillo va a estar compartiendo con nosotros. Pero antes, quiero invitarle a orar. Amante Señor, tú has traído a la iglesia para adorarte hoy a través de la capacitación y la instrucción. Es una forma distinta, es una forma especial, y rogamos que usted intervenga para beneficio de su iglesia. Guíenos en esta noche para que cada uno de nosotros pueda involucrarse y traer a bien su corazón para que tú nos capacites y nos formes. Y si hay alguien allí que tiene miedo de involucrarse en la obra misionera, miedo, tú nos des a nosotros la fortaleza a través de la oración y abras puertas a través del Espíritu Santo para que nuestras amistades conozcan más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queremos agradecer a Dios porque ha estado con nosotros durante estos días y hoy es miércoles. El miércoles se conoce por oración y testimonio. Yo quisiera ver si alguien de los que está ahí con nosotros quisiera compartir, si ha podido aprender, cómo ha sido su experiencia hasta esta noche en esta semana de capacitación. Antes de pasar al hermano Erasmo Murillo, me gustaría escuchar a alguien que pueda compartir si hay alguna cosa, si ha aprendido algo que le ha servido y si ha sido de bendición para usted este programa especial de capacitación para la iglesia. ¿Alguien quisiera compartir su experiencia en esta oportunidad? Creo que para activar el micrófono tendría que activar la cámara para yo verlo. Y así yo le pido que active su micrófono. No creo que... ¿Quién podría dar su experiencia, hermano Sintione? Buenas noches a todos. Saludos. Dios les bendiga. Amén, No, amén. Bendición. Definitivamente, pastor, nunca está de más aprender. Uno nació aprendido. Todos los días podemos aumentar los conocimientos y he estado en muchas capacitaciones y el Señor siempre escoge el ítem que más necesita mi vida. De verdad, me ha gustado bastante. Felicito a los que han tenido y han expuesto los temas, de verdad muy acertados. Quiera Dios que nuestra iglesia, nuestras 3 iglesias puedan seguir creciendo en espiritualidad primero que nada. Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Sintione. Y sí, la verdad que yo estoy muy feliz porque veo que hay un buen grupo de hermanos que ha estado participando en cada una de los seminarios, ha estado llenando las encuestas y esto es una gran alegría. La verdad que sí. Quiero presentar hoy a nuestro amigo, el anciano, el hermano Erasmo Murillo, quien va a estar compartiendo con nosotros hoy el tema, cómo dar un estudio bíblico. Hermano Murillo, a través de su experiencia en la iglesia, ha estado siempre involucrado con el compartir la palabra de Dios con alguien a través de estudios bíblicos. De hecho, es alguien que no solamente personas cuando llegan a la iglesia, sino también cuando personas se bautizan, él da ese estudio bíblico de confirmación, que también es muy valioso. A veces uno piensa, bueno, ya se bautizó mi amigo. No, pero si esa persona, el Señor la tocó, pero todavía no ha sido doctrinada, no hay problema, es su deber doctrinarla en el proceso, en el camino. Porque algunas veces no siempre el evangelista, el pastor puede dar el estudio bíblico completo, pero usted puede dar el seguimiento después de. Así que yo espero que usted, hermano Murillo, nos anime con eso, porque déjeme decirle que ese legado suyo, otros hermanos lo han tomado. Un hermano que era miembro de Balboa y ahora está en otra iglesia, lo tomó en esa iglesia. Y cada vez que una persona se bautizaba, él hacía esa labor de aprovechar y tomar el estudio bíblico y darle seguimiento, porque no importa el orden, lo importante es estudiar. Así que, hermano Murillo, bienvenido, muy buenas noches, que el Señor le bendiga mucho en esta hora para el programa especial y la instrucción de la noche de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Muy buenas noches, hermano. Quiero tener una palabra de oración primero antes de iniciar.
Inclinemos el rostro. Cariñoso y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado y gracias por tu protección. Para las personas, las cosas a veces ocurren por casualidad o por coincidencia. Para el cristiano, sabemos que todo tiene un propósito. El pastor dijo que no debemos tener miedo y eso me ha motivado mucho. Te doy gracias y te pido que te quedes con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Me ha motivado mucho porque yo creo que la persona más miedosa que había en la iglesia, o en las tres iglesias estas, es este servidor. Yo era el hombre que cuando estaba en el internado en Costa Rica, nadie me podía pedir que tuviera una oración en el púlpito, que dijera ni buenos días en el púlpito, porque lo rechazaba. Yo era el ser más cobarde que había para treparme un púlpito. Igualmente para hablarle de la palabra a cualquiera. Yo recuerdo que yo salí a hacer obra misionera, pero voy a confesar algo, un gran pecado que tenía en aquella época, porque yo era en esa época un estudiante en un colegio adventista, pero siendo todavía católico. Y los sábados, cuando salían el grupo de jóvenes del colegio a dar estudios bíblicos con la comunidad de Alajuela, hermano Barquero, nosotros, un grupo, veíamos que salían el grupo y a nadie le pedían nada, ni permiso, ni nada. Así que tomamos la decisión de ir a hacer obra misionera. Pero la obra misionera la íbamos a hacer al McDonald's de San José. O sea, era un grupo de sinvergüenza que había en el colegio y nunca le tomé interés a lo que era la obra misionera. Así que, porque no me atrevía a compartir nada con nadie. Y lo que le estoy diciendo, ustedes lo pueden investigar con el pastor Jaime. Él me conoció allá en el internado y él sabía cómo yo era de flojo para todo esto. Por eso en esta noche yo quiero motivarlos a no tener miedo. Esto no es de ustedes. Esto se trata de Dios. Y Dios dio una promesa que vamos a ver en el estudio de hoy. ¿Qué es un estudio bíblico? Un estudio bíblico, como dice la palabra bíblica, es el conocimiento de la Biblia y su finalidad es convertir la vida de una persona a los pies de Cristo Jesús. Eso es básicamente lo que es un estudio bíblico. Todos debemos saber que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y fuimos bautizados en la iglesia adventista, adquirimos un compromiso. Ese compromiso lo encontramos en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un verdadero compromiso. Esta es una comisión que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Y no es solamente para el pastor Montilla, para los ancianos de la iglesia, para los líderes de la iglesia. Desde que usted se bautiza, usted se convirtió en un discípulo del Señor. Al convertirse en un discípulo del Señor, usted tiene un mensaje que dar a las personas. Usted tiene que llevar la palabra de Dios. Muchos me dirán que, como decía yo tengo miedo, tengo pena, no me gusta. Pero si usted se pone en las manos del Señor, aquí no hay problema. Y lo vamos a ver en el repaso de este versículo. Hay tres cosas que quiero que veamos que el Señor hace en la vida de nosotros. Primero, nos ordena a ir a ser discípulo. Un discípulo trae a otro discípulo. Esa es la instrucción del Señor. Lo segundo, nos manda a enseñar. Eso es lo que es el estudio bíblico. Hay que enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar que las personas conozcan que hay salvación en Cristo Jesús. Así que eso lo tenemos que hacer. ¿Y cómo se consigue eso? A través de una experiencia personal.
El gran problema es que muchos no alcanzamos esa experiencia personal con Cristo Jesús. Y como no alcanzamos esa experiencia personal, no tenemos de qué hablar. Pero cuando usted conoció a Cristo Jesús, usted tiene que tener esa experiencia. Y esa experiencia solo se adquiere a través de la oración y del estudio de la Biblia. Y lo otro, lo que vamos a motivar esta noche, la testificación. Luego, ¿por qué le digo que no tenemos que tener miedo? Porque aquí viene la parte muy interesante. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 20? Casi al final. Y aquí yo estoy con vosotros hasta que ustedes se bauticen. El Señor no dijo eso, dijo toda la vida. Y si usted está vivo, el Señor Jesús está con usted. Aquí el Señor Jesús está haciendo una promesa a usted. Él no lo está mandando solo, Él lo está mandando acompañado. Sabemos que el Señor Jesús no está con nosotros hoy, porque cuando Él sube al cielo, Él se tuvo que quedar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Él le decía que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque si no el Espíritu Santo no vendría. Jesús no podía estar en todos los lugares. Por eso nos dio el Espíritu Santo para que nos acompañe a hacer esa misión, a llevar ese mensaje que todos podemos dar, porque no vamos solos. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y yo soy un convencido de que el Espíritu Santo nos acompaña. Si yo le estoy hablando esta noche es porque el Espíritu Santo es el que está hablando, no es el hermano Erasmo Murillo. Hay dos cosas importantes siempre que nosotros debemos entender. Usted solamente es un mensajero. Usted no es nada más que un mensajero. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos acompaña. El Espíritu Santo es el que hace todo. El Espíritu Santo proporciona a la persona. El Espíritu Santo organiza el estudio. Y el Espíritu Santo convence al estudiante a aceptar a Cristo Jesús. ¿Creemos eso? No hay muchas manos levantadas, pero vamos a ver si no es cierto lo que yo acabo de decir. Busquemos el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Miren lo que dijo Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de pecado por cuanto no creen, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Clarito, el Espíritu Santo lo hace todo. El Espíritu Santo solamente nos utiliza para que nosotros llevemos ese mensaje. Si usted se pone en la mano del Señor, usted no debe tener miedo de llevar este mensaje. Usted va a ser un ganador, porque el Señor no llama a nadie a perder. El Señor te llama a ser un ganador. Veamos el versículo 11. Perdón, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El que presenta la verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque no habla sus propias palabras. Perdón, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Y Él me gloriará porque te tomará lo mío y lo hará saber. Está claro. El Espíritu Santo es el que dirige.
El Espíritu Santo es el que organiza y el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros no debemos tener miedo a presentar el Evangelio. Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de conocer este mensaje. Y yo creo que todos ustedes deben estar viendo lo que acontece en el mundo hoy. Y lo que acontece en el mundo hoy nos indica de que lo que hemos creído se está confirmando el día de hoy. Cristo está cada día más cerca de este mundo. Las cosas que están ocurriendo no son por casualidad. Yo mandaba esta semana a los hermanos de la iglesia un mensaje del pastor Ted Wilson, donde él decía que la pandemia lo que vino a despertar a la hermandad, porque la venida de Cristo cada día está más cerca y las cosas no van a cambiar y no van a ser mejores. El mundo no conoce eso. Usted lo conoce porque Cristo Jesús lo trajo aquí. Y no es bonito conocer esto y no participar a otras personas de lo que usted conoce. La iglesia es importante. La iglesia es importante. Miren lo que dice el libro Promesa para la iglesia en el tiempo del fin. La iglesia de Cristo es la agencia de Dios para proclamar la verdad. Ella está facultada para realizar una obra especial. ¿Y cuál es esa obra especial? Llevar este mensaje. Y si es leal a Dios, si obedece sus mandamientos, morará Él en ella y morará en ella la excelencia del poder divino. O sea, el Señor nos da una promesa. El Señor va a estar con nosotros en esta iglesia, porque esta es su agencia que debe llevar la salvación al mundo. Ahora que hemos visto que todos tenemos una responsabilidad y que somos miembros del cuerpo y discipulados de Cristo, ¿cómo doy un estudio bíblico? Aquí viene la parte que es la que yo debo entender, cómo se hace un estudio bíblico. Y vamos a empezar por la primera parte. El primer punto sería tener un interesado o un estudiante. ¿Cómo conseguimos eso? Lo vimos ayer y lo vimos antes de ayer cuando el hermano Borrell y el pastor Bingui anoche habló y nos explicó cómo se hacían los contactos. Imaginémonos que ya usted hizo su contacto. Ya tiene esa persona para dar el estudio bíblico. Yo estoy asustado, estoy nervioso, tengo miedo, como decía el pastor en su oración, pero yo voy a aceptar el reto y yo voy a agarrar el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente. Ahí viene el pastor que va a dar un comentario. Sí, yo quería enfatizar una cosa, ya que vamos entrando a esta parte. Significa, hermano Murillo, que el éxito de un estudio bíblico no depende de la capacidad intelectual o el conocimiento bíblico que tenga una persona. No. Y quiero que esto quede muy claro con los hermanos. Algunas personas piensan, no, pero si fuera el pastor que estuviera dando el estudio bíblico. No, mi gente, al final, estadísticamente, los estudios bíblicos no importan de quién los den. No importan. Yo he visto que el estudio bíblico no tiene nada que ver con quién lo da. Para serle sincero, tiene que ver con que se den o no se den. Es decir, el Espíritu Santo solamente necesita ser expuesto, porque hay personas en tu círculo que solamente Dios a través de ti puede llegar a esa gente. Y Dios es el que va a hacer el camino para que eso funcione. Entonces, debemos perder el miedo, como comenzábamos diciendo, porque al final Dios no llamó a todo el mundo en la iglesia para que sea capacitado en teología, pero sí llamó a todos a que pongan de su parte. Y la forma en la que tú explicas un versículo es la forma en la que alguien va a entender. Si todos venimos a explicarle el versículo como el pastor Omar lo hace, hay mucha gente que no va a conectar con la forma mía, porque son amistades tuyas. Son gente que Dios te puso a ti para que puedan hablar. Así que quería enfatizar eso, y qué bien de que todos consigamos un estudio bíblico. Pero, hermano Murillo, conseguir un estudio bíblico
¿Se puede orar para eso? Yo lo voy a buscar yo con mis propias fuerzas. Yo voy a buscar mi propio método. ¿Cómo puedo conseguir estudios bíblicos? ¿Cómo usted puede ayudarnos con eso para que sea una forma práctica a nuestros hermanos que están allí interesados? Pastor, yo lo aprecio mucho. Y cuando usted se me adelanta, yo lo tengo que aguantar. Nosotros vamos en el proceso, pastor. Listo. Vamos adelante. Primero es conectar el interesado. Ya tenemos el interesado. Bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí viene la parte que usted está preguntando. Bueno, todavía no. Lo segundo sería, ¿qué debo hacer? Necesito un estudio para dar ese estudio bíblico, o sea, una cartilla. Muchas veces en la iglesia la que utilizamos es la fe de Jesús. Es la que más comúnmente se usa en la iglesia adventista. Tenemos una para los niños que es Amigo de Jesús. Y ahora la semana pasada me llegó a mis manos una que estuve hojeándole, me parece que puede ser muy buena y el pastor Montilla tiene que conocerla porque él estuvo trabajando en ella. Más que victorioso. Nada más son 7 lecciones, es rápida y es como un resumen de lo que es la fe de Jesús. Entonces, cuando ya usted tiene el material que va a estudiar, ya tiene el contacto, ¿no? Ya hizo la oración, ya esa parte de tener el contacto ya tiene el estudiante y demás, ya tiene qué libro va a utilizar. Viene la tercera parte, usted tiene que establecer la fecha y el horario. Establezca una fecha y un horario. Esa fecha y ese horario usted tiene que ser puntual. Que sea una fecha y un horario donde ambas partes, el facilitador y el estudiante, puedan estar sin problema. Ya cuando tiene todo esto armado, programado, esa semana es una semana de oración. De oración y ayuno. ¿Por qué ayuno? Me dirán mucho, ¿por qué ayuno? Recuerde que cuando usted va a dar un estudio bíblico, usted va a la misma guerra en sí. Satanás no va a estar contento porque usted dé un estudio bíblico. Así que él va a poner todas las trabas posibles. Ese día el hermano Cintiones salió a dar el estudio bíblico y cuando iba se flateó el carro le pasó algo y no llegó, no pudo llegar, llegó a la casa de la persona está enferma. Satanás va a hacer todo lo posible. Por eso usted tiene que estar en un constante ayuno porque usted va a una batalla. Entiéndalo de esa manera. La oración para dar ese estudio bíblico y el ayuno. ¿Qué otra cosa es importante para usted? Como decía el pastor Montilla, aquí esto no es para los más capacitados, los más intelectuales. No, esto es para toda la iglesia. ¿Y cómo usted se presenta a dar un estudio bíblico? Cada estudio bíblico de esto hay una lección. Esta tiene 20 lecciones. 20 lecciones. Y el día que usted, o la semana que usted va a ir a tener ese estudio bíblico, usted tiene que tomar su cartilla y dice lo que la Biblia enseña de Dios. Y usted tiene que estudiarse, esto, prepararse, usted mismo. Estudiar la lección adicional. ¿Para qué? Para que usted sepa lo que usted va a hablar. Sepa las preguntas que le pueden hacer. Y usted sepa qué es lo que ya usted va conectado a través de la oración, a través del ayuno. Usted ya no tiene que tener temor. Todo está aplicado allí. Cuando usted hace este estudio y repasa atrás, excelente. Ya se armó. Bien. ¿Qué tiene que hacer? Como decía, tiene que familiarizarse. Si hay algún tema, alguna pregunta que usted no conozca, investigue, pregunte. A lo mejor puede llamar a un anciano de la iglesia, al pastor,
y preguntarle sobre esa pregunta que no está muy clara para usted. Yo tenía un hermano de Balboa que hace poco se bautizó, de a mi lado ya tiene 1 año y 2 meses si acaso, pero él está dando estudios bíblicos de hace 4 meses atrás o más. Cuidado, y él comenzó a dar estudios bíblicos de 6 meses después que se bautizó, pastor. ¿Como cuánto usted sabe de qué estoy hablando? Sí, él tenía como 5 o 6 meses de bautizado cuando ya comenzó a instruir a otros, y tiene ya desde diciembre en una obra misionera que ya ha tenido 5 o 6 bautismos, gracias a Dios. Bueno, unos 5 bautismos. Este joven, él se preparaba, y cuando encontraba un problemita, entonces él me escribía o me mandaba un mensaje de voz y me preguntaba sobre ese texto que él no entendía muy bien. Entonces yo se lo aclaraba, lo repasábamos, y ya cuando él se presentaba a su estudio bíblico, él iba armado. Y eso es lo que quiero explicarle a ustedes, que cuando ustedes tengan el repaso y vean que hay algo que no entienden, investiguen. Busquen algún texto bíblico que pueda corroborar el texto ese que le está haciendo carga. Bueno, seguimos. Ya usted está listo, ya usted hizo todo esto. Entonces, vamos a ver ahora la estructura del estudio bíblico. Lo primero que usted tiene que tener es una introducción en el estudio bíblico. Tiene que hacer una introducción corta, pero motivadora a ponerle interés al estudio. Vamos a tomar que la primera lección, lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Acá en la parte de atrás, en el estudio adicional, hay algunos datos interesantes, y yo saqué un dato interesante que para cualquiera lo llama la motivación, que es el de la brisa. Usted ve la brisa, no la ve, pero la siente. Así mismo trabaja Dios en tu vida. Tú no lo ves, pero lo sientes. ¿Y cómo es eso? Lo vamos a ver en el estudio que vamos a tener en este momento acerca de lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Una introducción corta, al punto, y motivadora a saber quién es Dios. Entonces ya ahí arranca. Tiene esa introducción y comienza. Lo siguiente, que es la oración. ¿A quién debo invitar en esa oración? Pedir inteligencia para el estudiante, inteligencia para el instructor, de la manera que podamos conectar y podamos entender la lección en el nombre de Jesús. Amén. ¿Está correcta esa oración? No. Porque acuérdese que nosotros llevamos un compañero a cada estudio bíblico. Y ese compañero es el Espíritu Santo. Tristemente, muchas veces nos saltamos y lo dejamos fuera del estudio. El Espíritu Santo tiene que estar invitado. Así que cuando usted ora, usted tiene que pedir por el estudiante, tiene que pedir por el instructor y tiene que pedir la presencia del Espíritu Santo para que guíe el estudio. Porque muchas veces damos por sentado eso, pero no es correcto, hermano. Muchas veces oramos y sacamos al Espíritu Santo de la ecuación. Y el Espíritu Santo tiene un trabajo importante. Oramos por nuestros hijos y le decimos: Señor, ayuda a que mi hijo regrese a la iglesia. Señor, ayuda a mí. El Señor no puede traer tu hijo a la iglesia. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor respeta las decisiones de las personas. Y esa no es la misión de Dios. La misión del que tiene que traer tu hijo a la iglesia de nuevo es el Espíritu Santo. Así que tú tienes que orar diciendo: Señor, pon el Espíritu Santo en mi hijo para que tome la decisión de regresar a tus caminos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Utilicemos más al Espíritu Santo. Bien, tenemos que avanzar.
Los temas deben durar de 30 a 45 minutos. Pero eso lo puedes hacer con un estudiante que no pregunte. Usted tiene que permitir que el estudiante pregunte, que hable, que participe y que lea los textos bíblicos para que él vea con sus propios ojos lo que dice la palabra de Dios. Entonces deje que participe. Si su estudiante participa y se va más del tiempo, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque él está disfrutando ese estudio. Y déjeme decirle, Jesús no andaba con un reloj de arena hablando con la mujer samaritana o con el paralítico de Betesda. No, Jesús le dedicaba tiempo a las personas. Y cuando usted le dedica tiempo a la persona, esa persona va a disfrutar el estudio. Así que no le ponga tiempo. Muchos le ponemos tiempo, pero deje que la persona hable, que la persona disfrute. Nosotros somos prácticamente psicólogos para muchas personas. Cuando termina la lección, el pastor. Quería agregar algo en esa dirección, porque algunas veces uno dice, bueno, yo vine aquí a tener un estudio bíblico, así que yo voy a mantenerme en el guión. Así como uno no puede ir al estudio bíblico esperando saber todas las respuestas, escuche esto, porque ninguno la tenemos. Así tampoco podemos ir esperando tener todo el control. Eso usted se lo entrega al Señor, por eso es que usted ora. Hermano, hermana, escuche esto que es muy valioso. Es mejor, aún en el estudio bíblico, decirle a alguien, no tengo la respuesta, pero voy a hacer un esfuerzo de buscarla, que usted inventar en el momento. Asimismo, es grave que una persona le esté contando algo y usted le corte porque no se interesó. Vaya al estudio bíblico con un interés genuino en la salvación de esa persona. El método de Cristo, como alguien que quiere hacerle un bien. Bien. Si usted está dando un estudio bíblico con alguien, pero no sale de su corazón, ore para que Dios trabaje en usted mismo. Porque alguna vez el problema es de que uno no ama suficiente a la gente, como uno dice. Y cuando va a compartirle de la Biblia, se desespera porque la gente habla. Y hay personas a veces que han perdido un ser querido que nadie les ha preguntado cómo están. Hay personas que han enfrentado un duelo que nadie le ha preguntado cómo están. Hay personas que viven solos, personas que tienen hijos que se están yendo de la casa, que están perdiéndose, hijas que se están juntando con el novio equivocado y no tienen con quién hablar. Y Dios te mandó allí y a través de esa crisis te está dando a ti influencia y la oportunidad de ministrarles. Así que no vayas al estudio bíblico como quien dice, yo lo sé todo. Ve al estudio bíblico como quien dice, Dios me trajo aquí a servirte. Y les diré una cosa aún más fuerte. Yo conozco personas que un estudio bíblico han tenido hasta que levantarse, ayudar a una gente a limpiar su casa porque no tenía cómo. En Panamá no conozco casos así. La gente, tal vez porque estamos en un área metropolitana, no se ve tanto. Pero alguna vez en Dominicana, el estudio bíblico se convertía en la función terapéutica de llevarle una sopa a esa persona que todavía no es miembro de iglesia, pero que no tiene quien le muestre amor y cariño. Entonces, Dios permite todas esas cosas. Querido hermano, tal vez usted no es un gran teólogo, tal vez usted no es un gran estudioso de la Biblia, tal vez usted mismo dice, pero yo nunca he leído la Biblia completa, yo no he sido bueno haciendo la madrugada, tal vez esto no es lo mío, pero déjeme decirle, hay personas que Dios tiene en su camino que solamente usted puede guiarlas. Déjese utilizar por él. Y si el estudio bíblico queda porque se extiende mucho el tiempo y solamente puede alcanzar la mitad del contenido, no sé si usted va a hablar sobre eso, hermano Murillo, porque alguna gente dice, no, porque si no acabo este estudio no va. No, pero mire, espérate, hablamos de eso después porque tengo que terminar. No. Uno tiene que tener siempre un tiempo comedido, porque hay personas también que uno sabe que tienen problemas muy profundos y uno no los puede solucionar. Pero si el estudio bíblico quedó en 2 preguntas porque la persona necesitaba hablar, déjelo hasta ahí. Es mejor dejarlo para continuar que cortarlo y que la gente se sienta avergonzada. Oye, mira, yo ahí me puse a hablar de mi problema, esta gente no está interesado en eso, yo siempre estoy con esa cosa, por eso es que no me quiere nadie, porque después que me votó ese fulano amigo mío, ese que era esposo mío, después que él me votó ya nadie me quiere, porque nada más me la paso hablando de eso, y la gente se siente avergonzada y se perdió el estudio, y esa gente se perdió, y usted era tal vez la última oportunidad que esa gente tenía porque se han cerrado a todo el mundo.
Entonces, vaya al estudio bíblico cómodo, dispuesto a que Dios dirija. Y si solamente se pudieron tocar 2 preguntas y 2 textos bíblicos y esa gente fue tocada y habló, haga esa labor misionera, que Dios realmente está permitiendo que esa persona sane cosas y lo puso a usted para eso. Y estoy enfatizando mucho eso porque a veces a uno se le va, pero yo sé que usted también va a dar algunos consejos muy buenos. Quería solamente tocar eso. Gracias, hermano Murillo. ¿Cómo no, pastor? Gracias a usted. Entonces, sigue el orden, seguía, ya después del estudio, es un llamado. La misma cartilla tiene el llamado abajo, mi resolución. Ese es un llamado a la persona para que vaya aceptando las cosas del Señor, y tiene por ahí mismo la conclusión y la oración final. Ahí terminó su estudio bíblico, pero ahora vienen algunas recomendaciones que quiero darles, que es lo que es el estudio, lo que vimos, los detalles del estudio. Ahora vamos a ver detalles adicionales que pueden ser buenos para un estudio bíblico. ¿Cómo debe presentarse? Usted no puede ir en chancleta ni en pantalón corto, aunque sea su vecino. Usted tiene que ir bien vestido. Usted es un misionero del Señor. Tal vez no tenga que ir en corbata y demás, pero por lo menos con su buen suéter o una buena camisa, porque usted va a vender una imagen de un hijo del Señor. Y mi mamá decía, como te ven, te tratan. Así que eso es importante. Usted va con una buena actitud, pero bien vestido. Eso tiene que ser claro. Hermano Melquisedec, ¿usted quería decir algo? Bueno, parece que no, que vi la manito ahí levantada. Está bien. Entonces, eso es lo primero. Si el estudio es presencial o virtual, en lo posible evite televisores, radio o alguna situación que quite la concentración del estudio. Porque donde hay movimientos y cosas, la persona no se concentra y no vamos a tener un buen estudio bíblico. Gracias, hermano. Así que eso es importante. Busque despertar la confianza y la comodidad del estudiante. Parte de lo que decía el pastor. Estemos atentos a descubrir los temas de la Biblia que le gusta a esta persona para que podamos hablar de ese tipo de temas después del estudio. Pastor. Gracias. Voy a dar una recomendación en el punto anterior. A veces uno llega a la casa, a mí me ha pasado, oye, pero es que la gente no me hace caso porque yo nada más soy hermano. Mi gente, si uno le contara a ustedes la forma en la que la gente nos ha recibido a compartir la Biblia, es una forma, a veces la gente te recibe sentado frente a la televisión, con la televisión encendida y te dice, sí, comience, dígame. Tenga paciencia, porque acuérdese que esa persona está encadenada por el pecado. Yo soy uno que yo me desespero, ustedes ya me conocen. Y yo me encuentro eso, una falta de respeto grave a la palabra de Dios, pero a mí también que estoy dedicando ese tiempo. Óyeme, yo salí de mi casa, vine en carro, antes iba a pie y cuando llegaba una gente pagando yo un taxi o un bus, estaba de que viendo televisión, pero yo he entendido de que aquel que sabe usar las palabras, como dice la palabra de Dios, la palabra mansa aplaca la ira. Entonces, en lugar de yo molestarme con la gente, si la gente lo que quiere ese día es ver televisión, usted busca una conversación que hace que la persona se interese en lo que están conversando y luego la gente va a entender. El vino al estudio bíblico fue. Si la gente no está dispuesta a pagar el radio o la música, usted mentalícese, hoy, este día, esta persona está encadenada y no puede escuchar el estudio bíblico. Si ella no está dispuesta a pagarla porque usted ya le insinuó y ya se le puso de frente y la gente está en otra cosa, toque un solo versículo, ore con esa persona y váyase. No se quede ahí desgastándose ni que la gente se sienta incómoda, porque es posible que para esa gente el fútbol es muy importante. Y si ese día había un partido, porque usted no lo sabe, porque yo no lo sé cuándo hay partido ni nada por el estilo, yo no me doy ni cuenta, mi gente.
Yo no me veo a la gente con camiseta roja en la calle y ahí es que me doy cuenta que tal vez hay un partido de fútbol. Es la única forma. Entonces, yo voy al estudio bíblico porque me tocaba hoy, un ejemplo, y veo que la gente está sentada viendo el juego. Venga, pastor, pase. Ay, mire, qué bueno, pero vamos a verte un poquito, pero venga. Ese no es un buen día para el estudio bíblico. Cuando yo era colportor, ¿qué yo hacía? Me quedaba ahí viendo el juego hasta que haya un break y ahí le vendía el libro. Pero en este caso, usted no tiene ese tiempo. Así que lo que uno puede hacer es decirle, pues mira, yo voy a orar por ti hoy y voy a venir mejor mañana. Pero no se ponga ahí ni se moleste porque esto es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Y hay gente que no es que no quieran, es que están profundamente encadenados y usted tiene que ver eso con paciencia y misericordia. Gracias, hermano Murillo. Vamos a seguir. Entonces, es importante entonces que la persona se sienta cómoda, que usted se sienta cómodo y que ese estudiante saber qué son las cosas bíblicas que le gustan para que usted pueda compartir con él. Aquí hay algo clave. Toda persona que acepta a Cristo Jesús y es bautizada necesita un amigo en la iglesia. Hay una estadística que dice que uno debe tener de 1 a 3 amigos en la iglesia para que esa persona se quede. Entonces, la persona que usted le está dando un estudio bíblico es un futuro amigo suyo y un futuro hermano que usted va a apoyar dentro de la iglesia. Así que es importante escuchar a esa persona, es importante intentar hacer una relación de amistad con esa persona. No lo vea solamente como un bautismo más. Ese va a ser un hermano de iglesia. Huyamos inicialmente de los temas controversiales. Si usted se fija, las lecciones de la fe de Jesús y todas las lecciones bíblicas comienzan con conocer a Jesús, conocer la Biblia, conocer a Dios, el Espíritu Santo y cosas de estas que van siendo poco a poco hasta que lleguemos a los temas controversiales. Ya cuando han pasado algunas semanas, esta persona ya ha adquirido una madurez espiritual y ya puede tomar y escuchar ciertos puntos que a lo mejor afectan con lo que él creció o con las creencias que él ha tenido desde niño. Así que tenga que tener cuidado. Húyale a los temas controversiales, no hablarle de la Virgen María, no hablarle del domingo de salida o del Papa, como cuando íbamos a La Joya no, hay otro grupo que iba a la cárcel de menores y le enseñó a los jóvenes que le daban los estudios bíblicos que el Papa era la bestia, y cuando llegaba el padre de la Iglesia Católica allá a la cárcel de los jóvenes se ponían a gritarle, ¡la bestia, la bestia! No, entonces esas cosas hay que tener cuidado porque eso en realidad es un poco peligroso, pero es así. Entonces, estudie una lección por día o 2 lecciones por semana, pero si son 2 lecciones por semana, que no sean muy unidas. Digamos, estudiaste el sábado o el domingo, la siguiente lección la podrás tener el jueves. ¿Por qué? El hermano Borrell decía algo, había que dejarle un gusto en la boca a las personas, y ese gusto en la boca se le da cuando hay una buena lección que él queda analizando. Y además hay algo que yo hice y no lo recomiendo. Lo hice en este tiempo de pandemia, no tenía nada que hacer, me escribió una amiga que apreciaba mucho y me pidió que quería estudiar la Biblia. Yo comencé a mandar mensajes en la época de pandemia a mis amistades, mis compañeros del trabajo, y ella me contestó y que quería estudiar, y yo comencé a estudiar con ella. En un inicio estudiábamos 2 lecciones por semana, una lección el martes y la otra lección el jueves. ¿Qué sucedió? Que se entusiasmó tanto que ya no quería 2, quería 4 por semana, así que dábamos 2 por día. En 4 semanas más tardar ya había estudiado lo que era el sábado. ¿Y qué hizo ella? Comenzó a guardar el sábado. Ella se conectaba a la escuela sabática, al Zoom de escuela sabática y a los cultos de la iglesia. ¿Y qué sucedía con ella?
que comenzó a guardar el sábado, hermano. Comenzó a cocinar los viernes. Y la gente en la casa se puso brava, porque ella cocinaba los viernes y recalentaba el sábado, como me preguntó cómo hacía yo. Y yo le expliqué inconscientemente y ella comenzó a hacer esas cosas. Así que poco a poco llegamos y estudiamos las 20 lecciones. Como no se podía bautizar todavía y demás, yo haciendo tiempo, nos fuimos a estudiar Daniel. Y cuando iba en el capítulo 5 de Daniel, entonces vino la situación. La familia se metió y le cortaron el celular y no podía comunicarme con ella. Ella todavía ahora me escribe de vez en cuando y ahí le mando sus mensajes, pero todo se cayó, pero por eso las cosas tienen que ser como el Señor indica, con calma, todo a su tiempo, una lección o 2 lecciones por semana, pero con un tiempo de distancia, no la haga seguida. Así que es un consejo que le puedo dar ahí. Otro consejo que le puedo dar: usted tiene que ofrecer lo mejor que tiene la iglesia. ¿Qué es lo mejor que tiene la iglesia? Cristo Jesús. Usted va a presentar a Cristo Jesús. Cristo es el que Jesús es el que salva. Los estudiantes deben conocer el plan de salvación que solo se puede alcanzar a través de Cristo Jesús. Ese es el mensaje que usted tiene que dar. Cuando las personas demuestran interés, es la hora de confrontarla a tomar una decisión seria sobre Cristo. No presione a la persona. La Biblia es clara. Cristo pone el querer como el hacer. La idea no es bañar personas, sino bautizarla para la salvación. Cuando haya suficiente confianza, desafía al estudiante a tomar una decisión importante para su vida. Yo le soy sincero, hermano. Yo participé en un bautismo de 1,600 almas. Yo bauticé en ese día 4 personas. Se nos permitió a los ancianos bautizar. Y la iglesia castellana que yo pertenecía en aquella época, llegamos 75 almas. Y después yo me fui para Balboa, y cuando yo regreso un día a predicar, que me invitaron a Castellana, de esas 75 almas, había una sola persona que se bautizó en aquello bautismo. Y esa persona no se iba a bautizar. Yo estaba parado en la puerta de la iglesia cuando hicieron el llamado, y este hermano salió y se iba. Y yo me fui detrás y lo alcancé en el estacionamiento. Y yo le dije a él, ¿por qué no se quería bautizar? Me dice, no, porque a mí todavía me gusta la cerveza. Y yo, déle la oportunidad a Jesús y él le va a quitar ese gusto. Y yo vine y lloré con él, y el Señor regresó conmigo. Y el Señor tomó la decisión de bautizar. Esa persona la vi en la iglesia de Castellana una vez que me invitaron a bautizar, a predicar después de tantos años. Yo me sentí feliz. Y yo veo personas en la iglesia de Balboa que se mantienen en la iglesia, trabajando, tomando responsabilidades, siendo líder de iglesia, que el Señor me dio la oportunidad de trabajar con esas personas. Y eso es lo que a mí me llena. Por eso yo siempre voy a defender esto. El Señor es el que hace la obra, y nosotros tenemos que permitir que Él haga la obra. Otra cosa, sea lo más natural y humilde posible. No utilice vocabulario rebuscado, como decimos en Panamá. Usted no está en un concurso de imagen. Usted está presentando a Cristo Jesús. Eso debe ser importante para nosotros. Recuerde, tu éxito no se mide por la cantidad, sino por la calidad. Nunca la mayoría se ha salvado. Recuerden lo que dijo el pastor anoche, que sacó de Lucas 15:17. Hay fiesta en el cielo por un alma que acepta a Cristo Jesús. Y esa debe ser nuestra misión. Bien, si usted es una dama y le está presentando el mensaje a un caballero, usted no puede, y el estudio es presencial, usted no puede ir sola.
Eso no se ve bien. Usted vive acompañada con otra dama o con un caballero de la iglesia y viceversa. Si es una dama que le está dando, usted no puede ir solo a darle un estudio bíblico a esa dama. Utilice a otra dama para que lo acompañe, porque no se ve bien. Son cosas que no se deben hacer. Y si usted le está dando o le recomienda a una persona que su corazón le puya y usted tiene maripositas en el estómago y lo quiere llevar a los pies del Señor, usted quiere ganar esa alma para el Señor y la persona para usted, no le dé el estudio bíblico a usted. Eso no es bueno, porque la persona tiene una química con usted y usted con la persona, y esa persona no se va a enamorar de Jesús, se está enamorando de usted. Así que la recomendación siempre sería: busque a una persona de la iglesia que le dé el estudio bíblico y usted ni participa. Usted tiene que estar a la distancia para que esa persona pueda entender y conocer que Cristo es el que salva. Esos son 5 puntos importantes. Y para concluir, voy a tocar una estadística que hace un par de meses hablé con mi grupo de pequeña iglesia. Una estadística que es muy triste, hermano. Y nosotros no podemos estar en esta estadística. Deseo concluir con esta encuesta que se hizo en los Estados Unidos entre las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista. Dice que 8 de cada 10 personas nunca traerán un alma a los pies de Cristo. Eso representa el 92% de los cristianos en los Estados Unidos. Y si es en los Estados Unidos, esa estadística no puede ser muy diferente que la de nosotros. Nuestra misión es traer a alguien a Cristo Jesús. Eso no es correcto. Por eso queremos motivarlo en esta noche, que no tenga miedo. Cristo Jesús le ofreció el Espíritu Santo y Él lo va a acompañar. También hay una declaración de la hermana Elena de Guay cuando dice que vio a todos los redimidos en el cielo que tenían corona con estrellas. Estas estrellas representaban las almas que habían llevado a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y como le dije en un principio, yo era la persona más cobarde, más miedosa que había para hablar en público. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, me ha motivado a hacer cosas que yo ni me imaginaba. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Murillo. Amén. Compartido con nosotros tan inspirador Amén. mensaje. Vamos a estar compartiendo hoy el cuestionario. Recuerde que el cuestionario tiene propósitos de pasar la lista y también de que usted mida lo que pudo aprender. Estuvimos viendo ahí que a las preguntas están muy sencillas y que tratamos de que no haya ninguna ambigüedad de ninguna para que sea fácil, para que usted salga de aquí animado. Así que si usted lo necesita por el chat, escríbame para enviarle el enlace y vamos entonces a llenar este cuestionario que es tan importante para ver su presencia aquí y para los propósitos de la capacitación y la certificación. Le doy muchas gracias a cada uno que ha estado aquí cada noche y yo sé que se han aprendido cosas y son motivadoras para los que sabíamos que son positivas para nuestra vida espiritual. Así que confiamos en que así será. Así que si alguien tiene alguna pregunta, consulta, si alguien trae un estudio bíblico y le gustaría consultar, este es un buen momento. Hermano Murillo o un servidor estamos aquí para servir. ¿Alguien le gustaría? Este es el momento. También ahí está el cuestionario para que lo puedan llenar, por favor.
De manera que... Pastor, en la iglesia tenemos mucha fe de Jesús, así que cualquier cosa estamos a la orden. Así es. Si Todas quieres, las iglesias del distrito tienen fe de Jesús, y también el estudio Más que Victoriosos, que fue editado por este servidor, también hay algunas en cada iglesia. Exacto. Nosotros recibimos en Balboa 25, así que yo distribuí algunas el sábado. 25 en cada iglesia. Y cualquier cosa pídanlas, nosotros se las entregamos. A lo mejor todavía no tienen un estudio bíblico, pero pueden comenzar a estudiarlo para que tomen la decisión. Cuando ustedes los estudien, los desarrollen, verán que es sencillo y que ustedes lo pueden hacer. Así que esa es mi recomendación. Tomen la lección y usted comienza a estudiarla, comienza a verla. Ya sé que a lo mejor lo hicieron antes de entrar a la iglesia, pero para que ustedes vean, ahora no como estudiante, sino como un futuro instructor. Así es. Vamos a estar viendo, cada uno de nosotros puede servir. Hasta ahora todos los que han llenado, veo que les ha ido muy bien. Así que creo que están afirmaciones sencillas que usted puede ver en verdadero o falso, claramente cuál es la decisión que se puede tomar. Así que confiamos de que con la ayuda de Dios así será. Ok. La primera pregunta, déjeme explicar la primera pregunta. Dice: si un estudio bíblico es dar a conocer la Biblia con el propósito de traer la persona a Jesús. Bueno, dar a conocer el mensaje bíblico con el propósito de que las personas conozcan a Jesús. Creo que esa pregunta ahí está medio clara. Si dar a conocer lo que dice la Biblia, así es. Porque la Biblia es la palabra de Dios y es la herramienta que Dios dejó para que el mundo pueda conocerle. Y el plan no es que usted convenza a alguien, es que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo convenza. Así que yo creo que esa pregunta ahí ya está explicada. Si hay alguien más. Bueno, entonces, como sé que lo están llenando, ya le compartí ahí a la hermana Deika y le voy a enviar también en... Buenas noches, disculpe, una pregunta. Sí. Hay una pregunta que me marcó mala, que esa parte creo que la omití. Dice que si se debe ser miembro de iglesia o sea, que si tienes que tener cargo en iglesia para dar un estudio bíblico. ¿Es necesario tener cargo de iglesia para dar un estudio bíblico? No. Bueno, ahí hermano Murillo está contestando. No es necesario. Yo puse en la pregunta, puse que no era necesario, estar falso, y me la marcó mala. Ok, pues hay un error ahí en eso, así que voy a modificarla. Gracias, hermana Chanay. Sí, había un error, acabo de reparar, que puede ser que otros también han tenido esa dificultad, pero no es necesario tener un cargo de iglesia para dar estudios bíblicos. Claro que no. Realmente todos, dice Ellen White, nacemos como misioneros al aceptar a Jesús. Así que todos los miembros de iglesia somos el cargo de ser misioneros. Así que veo que sí, que algunos hermanos también chocaron con eso. Qué pena que me equivoqué ahí en esa corrección, pero esperamos que... Y yo estoy viendo entonces que hubo un... Sí, hubo una equivocación entre una pregunta y otra. De la pregunta si se necesita preparación espiritual para dar un estudio bíblico. Eso sí. Y la verdad es que sí. Que a mí me salió mal. Entonces esa fue también, así que yo cambié un verdadero por un falso ahí. Ese tipo de cosas pasan, pero ahí vamos a estar ahí actualizándolo para ver si eso puede arreglarse después en la puntuación final. Vamos a ver si ya se está
arreglando. Déjeme ver. Sí, ya se reparó. Tal vez usted no la vio, pero ya aquí se está marcando diferente el ajuste que hice en esa parte. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Y hay una hermana por ahí que tiene 100, dice la hermana Jimena. La hermana Jimena, que por un error mío, puede ser que en el sistema esté el 100. Déjeme buscar a la hermana Jimena ahí ahorita. Pero la felicitamos. No. Aquí hay mucha gente que está sacando muy buena nota y eso nos alegra muchísimo. Nos alegra muchísimo. Déjeme ver a la hermana Jimena, que creo que el error fue la que yo había contabilizado mal. A ver cuál. Pero usted lo puede llenar otra vez, hermana Jimena, y sacar su 100. Porque se puede llenar cuantas veces ustedes quieran, si no me equivoco, para que puedan sacar su 100. Y usted tiene su 100 ahí, que usted sabe que aprendió, pero yo creo que hermano Murillo, excelente maestro, ya que lo que más la persona ha sido muy positiva. Ya hay 22 personas que han llenado este registro y me alegra mucho. Y lo que queremos es de que usted pueda seguirse preparando. El día de mañana hay un tema muy valioso que estaremos hablando sobre grupos pequeños. A veces uno habla de eso, pero todos los que hemos participado en grupos pequeños sabemos la bendición que es. El problema es que no siempre tenemos las estructuras para que funcione, ¿verdad, hermano Murillo? Que alguna vez uno lo intenta y se cae, pero no significa que el método sea malo. Así que vamos a ver mañana si aprendemos un poquito sobre eso. Y el viernes que viene tenemos un invitado, el pastor Demetrio Aguilar, quien va a estar hablando sobre normas y conceptos del estilo de vida cristiano. Estaremos hablando del manual de iglesia, de la disciplina de iglesia, cómo son las votaciones de iglesia, cómo se dirige la iglesia. Yo sé que ustedes conocen mucho de esto, pero es bueno tener una persona de experiencia, más de unos 20 años en el ministerio. El pastor ha apoyado o ha estado detrás de la fundación de 26 iglesias en su ministerio. Así que va a ser muy bueno compartir con él. Yo esa noche no podré estar presencialmente, digo virtualmente, pero él va a estar aquí con nosotros y con ustedes, los hermanos de iglesia, hablando sobre normas de la iglesia y sobre el uso del manual de iglesia y sobre principios sobre el desarrollo de la iglesia. Así que yo sé que también va a ser un seminario muy bueno. Quiero invitarles a orar. El tiempo se nos ha ido. Para terminar, hermano Murillo, si podría terminar con una palabra de oración, le agradeceré. Bueno, oremos. Cariñoso y buen Dios, te damos gracias por la oportunidad de estudiar esta noche. Sabemos que en este grupo hay personas dispuestas a comprometerse a terminar el mensaje, llevar el mensaje a otras personas, que puedan tener la confianza de que no van solos, que el Espíritu Santo los va a acompañar. Amén. Y van a ver qué delicioso es dar un estudio bíblico. Amén. Le damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estés con nosotros y seguirás estando con nosotros el resto de la noche. Dando un buen descanso y ayúdanos a seguir alabándote y a glorificándote como nuestro Padre Celestial. Y poder decir qué hermoso es tener un Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. 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 Una cosa que se me quedó y voy a decirla antes de terminar. El que se beneficia más al dar un estudio bíblico no es el estudiante, es usted mismo. Eso se me quedó, pero es importante. El que más se beneficia es la persona. Buenas noches. Así mismo es. Bendiciones a todos. Feliz Amén. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Que descansen.